Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Cristina, discípula de Jesús, en un programa más de Tras las Huellas de Jesús. Y le mando muchos saludos a todos los que han hablado el día de ayer, precisamente en la madrugada, que habló José de Jesús Loera, de Ojo de Agua. Saludos, hermano, a usted y a toda la comunidad, también a José Romero de Chulavista, a Jaime Galván también, de la colonia Buenavista. Y también saludos a nuestra hermana, como siempre, Raquel Galicia, que nos escucha. También un saludo para todos los chicos que trabajan y colaboran aquí a estas horas de la madrugada aquí en la radio. Saludos a todos los que se desvelan, a todos los que nunca apagan la radio, por supuesto, y los que siempre nos ayudan a apagarla. Gracias a ustedes. Y bueno, un saludo muy grande a todos los que cumplen años el día de hoy, los que celebran un acontecimiento importante, algún aniversario, no sé, y simplemente los que celebran la vida. Un saludo para todos ustedes, que este día esté lleno de muchísimas bendiciones. Dios tiene grandes regalos para cada uno de nosotros el día de hoy, así es que hay que esforzarnos por ser lo más positivo posible, mirar las cosas y buscar la mirada de Dios en las cosas, aunque sean las más pequeñas para nosotros, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de una persona más cercana a nosotros también, las que menos estamos acostumbrados a abrazar, pues a ellos también hay que transmitirle el amor que también lo están necesitando. Dice que por ahí que el ser humano necesita mínimo 10 abrazos al día, así es que usted póngase a contar y empiece ya desde que amanece hasta que Dios le dé ya otra vez el descanso de la noche y empiece como que a llenarse de esas buenas energías en Cristo a los hermanos que tiene al lado y aproveche la vida fraterna de su familia, la de vivir en comunidad. Saludos a Moramay Jiménez también, que por ahí son las desveladas. Saludos también a José Cázares también, que están por ahí desvelados, también ahí cuidando los controles y demás. Pues muchos saludos y échale muchas ganas. Pues estamos jubilosos, estamos en la octava de Pascua, echándole ganas a todo lo que realizamos y bueno, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos testigos de que Jesús ha resucitado y por eso cantamos las glorias del Señor, cantamos aleluya, ya no más honor y gloria a ti, ya no más cantos tristes por lo menos en esta octava de Pascua y en la cincuentena pascual, pues nos vestimos de flores, el altar se viste de flores, se viste de blanco, ¿verdad? Está todo apropiado para una solemnidad que dura 50 días como preparación para Pentecostés, ¿verdad? Entonces ya nos estamos preparando porque también Pentecostés es una solemnidad, es una fiesta muy grande en la iglesia, donde nace la iglesia, precisamente el día que viene el Espíritu Santo y nos habla, el Espíritu Santo que nos consagra, el Espíritu Santo que hace que nazca la iglesia allí, ¿no? Y bueno, estamos muy alegres y nosotros debemos ser testigos, así. Tal vez no fuimos testigos oculares, ¿verdad? De que Jesús, porque hace muchísimos años, más de 2000 y tantos años que Jesús resucitó, ¿no? Entre los muertos y que estamos nosotros celebrando o que son acontecimientos para nosotros históricos, pero pues los vivimos como si lo hubiéramos vivido nosotros ayer, ¿no? Entonces, no sé la experiencia, ya lo hemos compartido sobre la vigilia pascual, ¿verdad? Que cada uno de nosotros vivimos, los que asistimos a esta gran fiesta y solemnidad en la iglesia, vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta experiencia nueva de recordar toda la historia de salvación
¿verdad? Que Jesús, que Dios mismo se preparó para salvar a todo el género humano, ¿no? Entonces estamos, pero súper contentísimos, ¿no? Y bueno, todas las lecturas que vamos a meditar en estos días, sobre todo en la octava de Pascua, pues son especialísimas. Incluso vamos a ir viendo cómo Jesús se iba apareciendo a cada uno en diferente momento, a las santas mujeres, a María Magdalena, que fue una de las primeras testigos oculares que vio, pues sí, testigos oculares de Jesús resucitado, y que fue, dice San Juan, que fue la primera, ¿no? Aunque ya en el Evangelio de San Mateo nos muestra que fue María Magdalena y la otra María, la esposa de Santiago, quienes fueron de madrugada al sepulcro y ahí fueron testigos de que Jesús había resucitado, ya no estaba allí, ¿no? Entonces, independientemente de lo que sea, porque ya ven que la tradición puede cambiar o lo que sea, ahí estaban, ¿no? Las mujeres en primer lugar, después vinieron los discípulos, decía, cuando llegaron, después de que las mujeres le dijeron que fueran a Galilea, que ahí le iban a ver y todo, pues fueron al sepulcro. Dice Juan entró en la cueva del sepulcro, vio que no estaba y creyó, ¿no? Y todos los demás en silencio se fueron a Galilea, ahí fue donde le encontraron, ¿no? Y estuvo, pues imagínense todos estos hechos tan importantes que tuvieron que vivir estas mujeres y estos hombres de Dios, donde nace la iglesia, donde Jesús los llama y los envía, ¿verdad? Entonces, pues es fiesta, ¿no? Fiesta, porque aquí empieza toda la historia de salvación y nuestra espera ya gozosa, la espera de ese Dios triunfante, de esa parucía, donde Dios se ha de manifestar. Ya y habrá los cielos nuevos y la tierra nueva que todo mundo esperamos, y mientras tanto, pues aguardamos con alegre esperanza de que Jesús, de que nuestro Dios también va ciertamente a pedirnos lo que necesitamos hacer para nuestra salvación, pero que nos va a dar la gracia para poder vencer y para poder caminar, avanzar en medio de este mundo que está lleno pues de muchísimas cosas que nos quieren apartar del camino de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues un gran saludo y pues un gran preámbulo para empezar el día de hoy el tema. Un saludo a los que ya se están preparando para irse a trabajar, ¿no? Ya, o también las señoras que siempre se levantan temprano para preparar algunas cositas o simplemente para ponerse a rezar el rosario a las 3 de la mañana por aquí en esa zona de Baja California, porque estamos hablando que ya por allá en el centro, ¿verdad? Del país, pues ya son 2 horas menos, ¿no? Son 2 horas más, perdón, ¿no? Entonces cambia mucho el horario y esas cosillas, ¿no? Pero pues aquí en Tijuana, aquí sus alrededores, todo en Baja California, pues vamos viendo que el horario un poquito es diferente, ¿no? Entonces, pues saludos a ustedes y claro, a los que llegan del trabajo también reciban un gran saludo, mis bendición y bendición del Señor. Que tengan de verdad un buen inicio de día, con muy buena actitud, muy buena alegría, pues muchísimo entusiasmo, ¿no? Y bueno, consagremos al Señor nuestra mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Vamos a una pausa y continuamos con más. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso.
Ok, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Te recuerdo que estamos en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana. En tu radio 608-3652. Llámanos, déjanos tus mensajes, tus saludos. 608-3652 o también nos puedes visitar en nuestra página en www.tjcatólico.com. Por ahí puedes recomendarnos, puedes recomendar alguno de nuestros temas. Créeme que tenemos temas buenísimos, de muchísimo interés para ti. También nos puedes marcar también del interior de la República al 664-608-3652, creo que es 664-608-3652. Bien, pues vamos a hablar de un tema muy importante, de un testigo muy importante que pues para nosotros ya es muy conocido, pero primeramente vamos a hacer como una introducción de esto que vamos a hablar, testigos de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, está muy necesitado y nosotros lo sabemos. ¿Necesitado de qué? De muchísimas cosas, pero una de las cosas que el mundo está necesitado es de buenos ejemplos, ¿no? Porque hay muchísimas palabras, hay muchas promesas y esto se llama vivir pues en la mediocridad, ¿no? Aquellos que hacemos proyectos, tenemos muy buenas intenciones y demás, pero no llegamos al culmen de estos buenos proyectos y de nuestras buenas intenciones, pues hay un nombre, ¿verdad? Ese nombre es vivir en la mediocridad, hacer las cosas a medias. Y el mundo de hoy, la gente de hoy, tiene esta sed de buenos ejemplos. Siempre escuchamos noticias sobre los robos, sobre abusos, sobre crímenes y bueno, muchísimas cosas. Sí, bueno, ahora guerras, enfermedades y todas esas cosas que nos asustan en realidad. Pero ¿cuánta falta nos hace escuchar y ver testimonio de personas que en realidad, que verdaderamente creen en el Señor? ¿Sí o no? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tienes tú una verdad tuya? O sea, tú dices, es verdad, yo creo esto otro, esa es tu verdad. Cada uno de nosotros tiene una verdad, o sea, un punto de vista, ¿no? Y digo, esta es la verdad, para mí es esta, el mundo está así, 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 está todo volteado, cada uno tiene una versión muy diferente, ¿no? Personas, nos hace falta ver este testimonio, decíamos, de personas que verdaderamente creen en Él, en Dios, y que están dispuestos de verdad a llevarlo, a darlo a conocer a todas las criaturas, que este fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos, ¿no? Ir y enseñar, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y otra es lo que decía Pablo, ¿verdad? ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo van a convertirse si nadie les predica? ¿Cómo les estamos exigiendo algo que tienen que hacer si nadie les ha anunciado el Evangelio? Esto es algo muy importante. ¿Cuántas personas dependerán de un buen ejemplo o de tu buen ejemplo o de mi buen ejemplo? Muchísimas personas de nuestro testimonio cristiano en realidad. Hace muchos años, cuando yo era una adolescente, y vaya que hace muchos años, yo tenía más bien... Cuando recibí un llamado a la vida misionera, porque yo primero quería ser misionera en Allende, en África, ¿no? Fue como mi primer llamado a ser misionera Allende en un congreso de juventud misionera. Me acuerdo que yo estaba en ese super congreso porque era un congreso enorme, ¿no? De muchísima gente, jóvenes, de muchísimos lugares. Era nacional, ¿no? Y bueno, venían muchísimos misioneros también allentes que se reunían allí de varias congregaciones, incluso laicos, sacerdotes, de todo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo miré mis manos y yo sentí como muy dentro de mí una voz que decía, Cristi, en tus manos está muchísima gente. Si tú te conviertes, ellos se van a salvar. Pero no precisamente
bueno, en ese momento yo sentía que tenía que irme a África, que tenía que irme a otro continente a proclamar la palabra de Dios. Poco a poquito me fui dando cuenta que la gente que tenía que convertirse, primero el trabajo era interno. Primero, el trabajo era conmigo misma. Y después esa gente que yo podía tener en mis manos y que podíamos salvarnos juntos o poder yo anunciarles el evangelio, era mi gente. Era mi pueblo, era mi familia, era con los que yo estaba acostumbrada a vivir, era con mi gente, pues, ¿no? Quería irme a misión a otro lado, pero sin saber que mi pueblo era un campo misión también, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Es que nos demos cuenta que yo puedo hacer algo. A lo mejor no voy a construir grandes lugares para albergar, o no tengo tanto dinero a lo mejor, no tengo muchas posibilidades, me puedo sentir sola, lo que sea. A lo mejor no tengo la capacidad de hacer algunas obras de beneficencia pública, obras de altruismo y todo, pero con mi pequeña sonrisa, con mi sonrisa, con mi buen gesto, con mi saludo, yo puedo cambiar muchas vidas. La vida de una persona que todo el día, por ejemplo, tuvo un mal día, ¿sí? Y entonces se encuentra conmigo, levanta su rostro y me sonríe y yo le sonrío. No sabes cuánto puedes cambiar la vida de esta persona. Te cambia la vida y ahí esa es una misión. El día de ayer, cuando fui a visitar a una persona, el impacto para mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cuando me sonríe un niño, ¿no? Con su mirada tan limpia, tan pura, tan nada de malas intenciones, su sonrisa tan transparente. Vi a una niña y, bueno, vi a dos. Una de ellas, yo venía caminando y iba una niña con su mami, ¿no? Entonces yo volteo, pero me llama mucho la atención. Volteo y vi a la niña y la niña también me estaba mirando y yo le hice el gesto de decirle adiós. Y ella también, pero con una sonrisa, yo dije, ni siquiera se lo pedí, pero necesitaba esa sonrisa. Porque venía caminando, pero venía cansada, venía fastidiada, ya tenía pues todo el día en la calle, por ejemplo, como, ¿verdad? Como porque tuve que irme al centro y bueno, ir al centro, ustedes saben que aquí en Tijuana es irte 4 horas, ¿no? Porque no llevas un transporte propio y aún si lo llevaras, ¿no? O sea, 4 horas de camino por ahí. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, y la otra fue que yo visité una casa y cuando yo vi a esa niña, lo que le vi los ojitos, ¿no? Y como ya antes una persona me había dicho, busca la mirada del padre en un hermano, ¿verdad? En una persona, ¿no? Cuando miré a la niña y su mirada, ya ese era un encuentro más cercano. Cuando le miré la profundidad de sus ojos a esa niña, miré a Dios y no precisamente la alegría de Dios. Miré como la gran necesidad de que yo lo buscara. Para mí fue tan impactante, fue como si Dios, no sé, ya voy a desvelar lo que hay en mi corazón, pero como si Dios me dijera, te estoy esperando, ¿no? Entonces para mí fue algo muy, muy impresionante, no se imaginan si nosotros cambiamos, cuánta gente cambiaría también, solo con mi testimonio. Vamos a una pausa y continuamos con más. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos de regreso, estamos en Tras las Huellas de Jesús. Recuerden que estamos hablando sobre los testigos de Cristo, sobre los testigos de la resurrección, ¿no? Y bueno, pues esos testigos ya decíamos antes de irnos a la pausa que somos también cada uno de nosotros, ¿no? Y que necesitamos nosotros encontrarnos con ese Jesús vivo, ¿verdad? Para poder ser esos testigos de Cristo en medio
en medio de ahorita del mundo, cómo está tan volteado, ¿no? Entonces, el Señor invitó en aquel tiempo a sus apóstoles, a sus discípulos a ser testigos de su resurrección. A nosotros también nos invita a imitarlo, a Él, a seguir sus pasos. Y bueno, pues qué momentos más intensos están viviendo los discípulos que iban de camino a Emaús, ¿verdad? Y los apóstoles del Señor. Qué amorosos encuentros tienen con su Señor resucitado. María Magdalena, al ver cuando en esa madrugada, ¿no? A su Señor resucitado, la tumba abandonada, ¿no? El celo por querer, pues, poseer a Cristo, ¿no? O sea, verlo. Cuando dice, dime dónde lo pusiste o dónde lo pusieron para poder llevármelo. O sea, qué locura, ¿no? Y bien, pues en esta ocasión de los peregrinos de Emaús, pues se encontraban ya los discípulos que habían ido pues a Emaús, hablando en ese punto, ¿no? Contando todo lo que les sucedió hasta que descubrieron al Señor al partir el pan, ¿no? Qué bonito. De pronto el mismo Señor se hace presente y bueno, qué susto, ¿verdad? Qué desconcierto y qué temor los invadió en ese momento, pues yo me imagino. Sin embargo, ante la aparición amorosa del resucitado, del Señor de la vida, de su Maestro, pues se va tranquilizando, ¿verdad? Porque Él, lleno de sabiduría y comprensión, les invita, ¿verdad? Les invita a que no tengan miedo. Y Él continúa paciente, dulcemente, ayudándoles para que el temor y la incredulidad fueran desapareciendo poco a poco. Tan sensible es el Señor, hermanos, que ayuda a cada uno de sus apóstoles y sus discípulos, ¿verdad?, presentes, a que se tranquilicen, ¿no? Y igual a nosotros. Señor, también nosotros podemos llamarnos ahora testigos de la resurrección de Cristo. Somos sus discípulos, somos sus apóstoles, somos sus hijos, más aún, ¿no? Entonces, Él da la cara por nosotros. Él, ¿verdad?, si fuera posible, dice, volvería a morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso con el Señor, darnos, ¿no? Entonces, cuando Jesús les muestra las manos y los pies a los apóstoles, pues ven las heridas de los clavos. ¡Qué felicidad! Va llenando los corazones de esos desconcertados amigos íntimos del Señor que van poco a poco reconociendo que era verdad todo lo que su Maestro les había anunciado con anterioridad. O sea, vemos a estos testigos en Emaús y vemos acá en el lugar donde estaban encerrados por miedo a que los fueran a encontrar, ¿no? Señor, el Señor ha resucitado. Era verdad todo lo que había dicho Él. ¿Cómo vibraría el corazón de Pedro? Imagínense, el primer papa, cuando volvió a encontrarse con su Señor allí en Galilea también, cuando lo ve, ¿no? Entonces, ¿y qué decir del apóstol San Juan, verdad? Aquel apóstol lleno de tanta sensibilidad, de cercanía con el Señor, aquel que conocía los secretos de Jesús, aquel que se acostó en su pecho, ¿no? Aquel que estaba tan cercano a Él. Todos fueron serenándose poco a poco, contemplaban ante ellos al mismo Hijo de Dios, a su Maestro y Señor, a su amigo, a su hermano amoroso que había muerto, pero que también había resucitado, que se había levantado, ¿verdad? ¡Qué impresionante! Y el Señor, después de confortarles, después de animarles, les dice, ustedes son testigos de esto. O sea, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Y aquí Él nos invita a que lleven a todo el mundo el testimonio que ellos presenciaron. Hermanos, el Señor está vivo. Ha vencido a la muerte, venció a las tinieblas, nos ha abierto las puertas del cielo, ¿no? O sea, qué impresionante y qué misterio tan grande de amor, ¿verdad? Que tiene Dios para con sus criaturas. Desde ese día, hermanos, los apóstoles
estarían preparándose para lanzarse a todo el mundo a predicar el Evangelio, a predicar que era verdad que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esperaban pacientemente a que el Espíritu Santo les iluminase para lanzarse a ese apostolado tan grande que Dios ya les tenía preparado. Y bueno, ¿y quién es testigo de la grandeza y del amor de Dios? ¿Verdad? ¿Quién es testigo de esta grandeza y del amor de Dios? Pues nosotros, y aquel que se siente testigo se sentirá comprometido a llevarlo, a darlo a conocer a todas partes. Esta es la vocación del cristiano, dar a luz a Cristo en medio de las gentes, dar a luz a Cristo en medio de los que no creen. Esta es nuestra propia vocación, hermanos. Esta es tu vocación, esta es mi vocación, la vocación de todos. No nada más es la vocación de la vida consagrada, de los sacerdotes o de los laicos o religiosos, los que están en la iglesia. Es vocación de todos. Todos fuimos creados para un fin. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y claro, este plan perfecto nos hace libres. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó la libertad desde el nacer. Antes de nacer, Él nos entregó nuestra libertad para que fuéramos nosotros libres de optar por Él o no y vivir según lo que yo creo que está bien. Por eso nos dio inteligencia y voluntad, ¿no? Dios en su inmensa sabiduría sabe y comprende y ve, ¿verdad? Que nosotros somos finitos, y Él lo sabe porque así nos creó, somos limitados, sabe, y por eso nos da su ayuda. Pero nosotros muchas veces pues la hacemos a un lado, no queremos la ayuda del Señor, se nos hace complicado, se nos hace aburrido la vida de gracia. Y bueno, también no nos ayudan los testimonios que vemos o los lugares donde estamos en la evangelización, puesto que hay unas señoras que también se pasan, ¿no? En eso de los grupos. Pero pues hay que aprender a tener tolerancia con esas personas y también aprender a trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, la vocación al apostolado, hermanos, es la de llevar la buena nueva a todos los hombres. Todos estamos llamados a hacerlo. La misión es para todos. Jesús le dio la misión a los apóstoles allí, pero en ellos estábamos cada uno de nosotros. Así como en Juan estábamos nosotros cuando Jesús le dijo a la Virgen María y a tu hijo, pues ahí en los apóstoles también estábamos representados nosotros cuando le dice, vayan, sean mis testigos hasta los confines de la tierra. Ahí también estábamos nosotros representados. Así es que tú y yo tenemos una misión, ir y evangelizar. Sed semillas que den muchísimo, muchísimo fruto. Vamos a irnos a una pausa y continuamos con más Entre las huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Muy bien, ya estamos de regreso, ya estamos a la recta final de nuestro programa Entre las huellas de Jesús. Saludos a todos ustedes que están perseverando allí y que ya están esperando su programa sus programas en la madrugada, sus programas favoritos. Saludos a todos ustedes, saludos a doña Tere y al señor Bernardo, a nuestros hermanos de la comunidad Coinonía que están por ahí siempre atentos a que no se duerman los hermanos de aquí, de la cabina, ¿verdad? Saludos a todos ustedes que siempre nos están escuchando a todas horas. En todas partes del mundo, sean buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, pues saludos. Hermanos, tenemos un gran enemigo nosotros como cristianos. ¿Por qué no podemos ser testigos de la resurrección de Cristo? Hay un gran enemigo. Sí, se llama comodidad. La comodidad precisamente es uno de los grandes enemigos que posee el apóstol. Aquel que ha sido llamado a proclamar el evangelio, aquel que ha sido llamado a ser pilar en medio de la evangelización. Hermano, si tú estás convencido de que has recibido la vocación de cristiano a llevar la buena nueva a los demás, tenemos que luchar pacientemente contra la comodidad.
Porque la comodidad es quedarse donde más a gusto me siento, sin mover ni un dedo, sin dolerme por nada, tomar las cosas como vienen, no hacer nada, o sea, y dices, no hago nada malo, ok, pero tampoco haces nada bueno. Y recordemos que Dios nos dio talentos para trabajarlos. Esos talentos pues son moneditas, pero también nos dio dones a cada uno de nosotros. Y si nosotros no nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajarlos, va a llegar el día en que el Señor nos va a tomar en cuenta y nos va a decir, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Con los que yo te coroné, yo quería que tú los aumentaras, pero tú me entregas tal cual te los doy, ¿no? ¿Qué nos va a decir en ese momento? Apártate de mí, siervo malvado, ¿verdad? Más bien me hubieras metido el dinero, los dones en el banco para que se incrementaran, pero no hiciste nada. Qué terrible esa situación. De verdad, necesitamos ser conscientes y estar bien convencidos que tenemos nosotros una vocación a la vida cristiana. Hemos recibido la vocación de cristiano a llevar la buena nueva a los demás, hermano. Por eso decíamos, luchemos pacientemente contra este vicio de la comodidad. Que tu amor a Dios y las almas sea más fuerte que esa comodidad. Que te duela ver un alma perderse. Pero a veces no hacemos nada porque muchas veces nosotros somos los que ayudamos que las almas se pierdan. Qué terrible, ¿no? Y bueno, tenemos que ser muy abiertos a las mociones del Espíritu Santo porque a veces no nos damos cuenta. Simplemente lo hacemos y no queremos. Eso es un amor, pues, ¿cómo decirlo? Egoísta, ¿no? Para mí, pero no quiero que se salve porque yo quiero que me haga feliz a mí, ¿no? Entonces podemos pensar en muchísimas cosas. Basta de amores egoístas. Pensemos por una vez, aunque sea en la vida, en los demás. Siempre pensamos en los demás, pero ¿qué me pueden dar a mí? ¿Con qué me voy a beneficiar yo? Ok, si quieres un beneficio propio, está la salvación, ¿no? Un beneficio para ti, de la evangelización, está tu salvación. A lo mejor aquí no te van a decir nada, ni siquiera te van a tomar en cuenta nada, pero Dios está preparando ya una mansión para ti. Esas palabras que tú dices, ese cansancio que tú ofreces, ya está preparando escalones para llegar al cielo. Pero no somos conscientes porque nosotros gustamos de que nos elogien, ¿verdad? De que nos digan cosas bonitas, de que nos aplaudan, de que nos den reconocimientos por cosas buenas que hacemos, entre paréntesis, entre comillas, ¿no? Entonces, dice el Señor, pues si ya recibieron su recompensa aquí en la tierra, pues ya no tienen recompensa en el cielo, ¿no? Entonces, pues es lo que le decía entre aquel pasaje del rico Epulón y del pobre Lázaro. Le dice al rico Epulón, pues tú recibiste los bienes en la tierra y el pobre Lázaro no. Entonces ahora Lázaro está gozando en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, hermanos, quedamos en una cosa, luchemos contra la comodidad, ¿no? Los cristianos tenemos la gran vocación de ser testigos de la resurrección del Señor, que nos propone lograr nuestra santificación personal, que es mantener la amistad con el Señor y a llevarlo a todo el mundo. Nos propone mantener la amistad con el Señor, ¿no? Entonces, imagínense, es increíble. Todo esto, una propuesta para nuestra salvación. Ya en estos minutos que tenemos, pues ojalá que ustedes de verdad reflexionen. ¿Soy o no testigo de la resurrección de Cristo? ¿Quiero o no ser testigo de esa resurrección? ¿O me estoy quedando callado porque me da miedo hablar? Hermanos, qué alegría y qué tranquilidad nos da saber que el Señor está vivo entre nosotros, que ha vencido a la muerte y de las tinieblas, que ha resucitado para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados. Siéntete rescatado, siéntete renovado, porque tu Dios, tu Señor, no se quedó en las tinieblas. Por lo tanto, no quiere que tú y yo quedemos en las tinieblas, sino que nos levantemos de la oscuridad donde estamos, del pecado, de eso que estamos viviendo que nos separa de Dios. Mejor
levantémonos, volteemos nuestros ojos al Señor y tratemos de vivir en la luz. Esa es la mejor pastilla para dormir, es vivir, tener un corazón y una conciencia tranquila, ¿no? Entonces, pues echémosles muchas ganas, agarrémonos de la mano del Señor y vivamos con la alegría de Jesús resucitado. Sonríe, hermano, sonría porque cuando usted sonríe, cambia todo, le cambia la vida también a los que viven a su alrededor. Tampoco ande como loco sonriendo por todos lados a nadie, pues tampoco, ¿verdad? Hay una razón. De repente también vaya, ve hacia el espejo, no tanto como enojada o enojado o diciéndose cosas que qué feo, que no sé qué. De verdad, aprenda también a hacer el ridículo de vez en cuando. Y también ríase de sus tonterías. Es bueno. Rejuvenece. Usted sabía que sonreír, rejuvenece el rostro, rejuvenece y también el corazón lo alimenta. Así es que es una muy buena medicina. Casi llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, Entre las huellas de Jesús, pero de verdad disfrute a su familia, disfrute todo cuanto tiene, disfrute que su corazón está latiendo de que Dios ha tenido misericordia, ha tenido compasión de usted y de mí. Y seamos agradecidos. Cuanto pueda, pues vaya ante el Santísimo, hágale su visita, vista su corazón de blanco. Estamos en Pascua, quítese las vestiduras de luto. Quítese la cara de vieja amargada, dice el Santo Padre, ¿verdad? De vieja solterona. La Iglesia dice, no, quítese esa máscara. Póngase la alegría de Cristo en el rostro, la sonrisa de Cristo en el rostro. Usted tiene a muchos que llevarle esa sonrisa como misionera, como misionero. Hágalo en el amor a Cristo. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Este es un programa más de Entre las huellas de Jesús. Muchas gracias. Siga con nuestra programación, que es muy buena aquí en Koinonia Radio. Soy Cristina, discípula de Jesús. Hasta la próxima. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor.